persona, perdón, es un colega súper respetable, alguien a quien admiro muchísimo y que está al otro lado del charco y el día de hoy nos viene a hablar sobre la postura, a darnos su visión sobre la postura. ¿Cómo estás, José? Hola, hola, ¿qué tal? Todo bien por aquí. Bueno, guardaditos, tratando de cumplir todo el tema de los cuidados, pero aprovechando todo este tiempo para poder compartir con, imagínate, la cantidad de colegas que hoy en día están alrededor del mundo y que están así, como tú, partiéndola. Cuéntame. Ya, no, bueno, primero agradecerte por la invitación. Ahora cambié de escenario un poco porque a esta hora justo aquí en España comienza el tema de los aplausos hacia los médicos y todo esto. Entonces, bueno, hay mucha bulla, por eso es que ahora cambié. Si no se escucha, me avisas y me pongo mis auriculares. Vale. Bueno, como te decía, agradecerte por la invitación. Como tú bien lo dices, estamos muchos regados por cualquier parte del mundo y bueno, eso en cierta forma engrandece porque cada quien está poniendo su granito de arena y dejando a nuestro país muy bien parado. Sí, Ciertamente. y, y cuando me dijiste lo de la invitación y hablar de postura, pues para mí es un tema súper apasionante como muchos temas, porque desde hace ya 15 años de formación, de ser fisioterapeuta, la postura me llamó muchísimo la atención. De hecho, mi tesis fue muy de postura, de escoliosis, porque es algo que siempre está interrelacionado con muchísimas patologías con nuestros pacientes e incluso pacientes que no tienen sintomatología, pero por un tema morfológico también hay que hacer énfasis y la postura involucra muchas cosas. Eh, Alejandro, cuando nosotros hablamos, fíjate, ahorita hay toda una disyuntiva a nivel mundial con el tema de la postura. Hay muchísimos estudios que están arrojando que no tiene nada que ver con el dolor. Hay muchísimas personas que sí tienen que ver con el dolor y que seguimos peleando. Yo me incluyo dentro de ese grupo, con que sí tiene que ver con el dolor. ¿Cuál es digamos, la opinión profesional de José Riera? O sea, todavía José es como yo, que cree o que vincula el tema de la postura, pues bueno, yo estudié posturología, entonces uno vincula pues ciertamente el tema de la presencia del dolor con la postura. Alejandro, ¿también comparte eso o te has ido a estudiar un poco las nuevas tendencias estas que dicen que no tiene nada que ver? no, buena la pregunta. No, en realidad la clínica diaria nos da muchísima información. Eh, Todos trabajamos desde hace muchos años, gran cantidad de pacientes a diario y cada vez se va más a que la postura sí tiene una íntima relación con el dolor. Y hay muchísimos estudios que lo avalan. De hecho, en hipopresivo, que es una de mis especialidades, se avala y Marcel lo habla. De hecho, el hipopresivo es más para eso. Más Claro, que lo que sale por redes hoy en día, bueno, son una locura, pero bueno, es otro tema aparte. sí, claro, Pero sí, hay muchísimo. La clínica te lo da. El paciente, la narrativa del paciente te lo da. Y las exploraciones físicas, cuando las realizas, te lo da. Al modificar también. un hombro que tiene una supuesta, por poner un ejemplo, una supuesta tendinopatía del supraespinoso y ha hecho miles de tratamientos y simplemente modificar el posicionamiento acromioclavicular de la glenumeral y el dolor disminuye, tú dices, bueno, esto es netamente posicional, postural, que el paciente viene tratando. Lo que pasa es que la Fíjate, postura se ha sigue, olvidado sigue. que viene desde muchísimo, desde estar a la cuadrupedia. Entonces, los Claro. cambios que se ha generado al estar a nivel bípedo por estos temas de gravedad y las adaptaciones y las nuevas adaptaciones en cuanto a la tecnología, la gente piensa que no tiene una relación y tiene una íntima relación, pero viene desde allá. Fíjate que, bueno, en mi caso, yo continúo con mi teoría debido a que, así como tú lo mencionas con respecto al hombro, muchos de los dolores de hombro ceden una vez que tú empiezas a centralizar
la cabeza humeral dentro de la cavidad glenoidea, ¿no? Y esto se debe a la involución, como le llamo yo, de nosotros en tema postural, ¿no? O sea, tenemos una limitación importante o una restricción importante del pectoral menor que hace que la cabeza se adelante o que digamos que el proceso articular como tal tome una disposición anterior por un tema conductual, por un tema que luego se hace información y se procesa posturalmente y que influye en el hecho de la lesión del manguito rotador. Y venga, yo he visto técnicamente, no sé, si yo levanto una estadística en este momento en el software de THH, yo voy a conseguir, no sé, que del 100%, el 80% tiene lesión de manguito rotador. Por ahí, cuidado, y si no estoy siendo generosa con el número. Y entonces, pues que digan que no, el dolor no viene ocasionado por un tema de postura, sigue siendo para mí descabellado. Me parece súper importante tu posición. Cuéntame algo. ¿Qué hace José Riera con el tema de tratar? ¿Trabaja, digamos, con reprogramación neuromotriz? Sé que eres especialista en hipopresivos. Imagino que vinculas también el concepto del core. Cuéntame. Sí, como decías antes, la importancia de saber la alteración postural, cuál es la base de esa alteración postural, nos va a dar la pauta a seguir. Como he hablado también con otros especialistas esta semana, la valoración es la base, obviamente, en nuestro tratamiento. En realidad es el tratamiento. ¿Qué Claro. ocurre? Cuando llega un paciente con un dolor, hablamos del hombro o cervical, muchas veces el problema no está netamente en la zona cervical o en la zona dolorosa, a lo mejor es distante, porque la adaptación postural que ha hecho ese paciente en su tiempo, en su cronología, en su patología incluso, va a hacer que altere estructuras vecinas que estén afectando en su Y que puede que uno mejore la postura y mejorando la postura, pues por supuesto, como bien lo decía Andrew Taylor Steele, al mejorar estructura, mejora la función, pero también hay comandos que se quedan a nivel del sistema nervioso central. Entonces es como tonto no pensar, bueno, no lo sé, yo igual que tú respeto muchísimo, pero es como tonto no pensar que si sea por un lado, sea por el otro, la postura lleva mucha relación, pues a los dolores que aparecen y que quizás nosotros los vinculamos a una cosa, pero que llevan relación a otra, ¿no? Lo que estás diciendo. Sí, es que por eso te decía que yo hace unos 5 o 6 años tutoré una tesis que era sobre la fascia Sí. y era fue un trabajo largo y lo que se consiguió es que todos los pacientes con esta alteración, restricciones faciales en diferentes zonas, tenían una influencia emocional. O sea, hubo adolescentes que tenían la típica cifosis y eran porque les daba, después hizo un trabajo con psicólogos, y era porque les daba pena el desarrollo que venían teniendo o por un tema gástrico que les generaba esa alteración de la postura, porque ¿cómo no podemos, digamos, relacionar la postura cuando yo tengo una actitud sifótica o un aumento de la sifosis, donde el estómago no me va a tener una movilidad óptima, los alimentos no me van a caer bien, voy a tener un cambio de esa microbiota, voy a tener un cambio del patrón respiratorio, pero me va a doler el cuello? Claro, Entonces, claro. ¿cómo no va a tener una relación? Por eso digo, no todos los casos van a ser posturales, ¿ok? Porque posiblemente te llega un esguince de tobillo traumático y bueno, es por el trauma. Pero si ese tobillo no lo tratas, hace unas horas atendí a un paciente online y si ese tobillo no lo tratas, le genera un dolor lumbar, una adaptación lumbar. Porque Claro. tenemos que entender que el cuerpo no funciona por pedacitos, por más que lo aprendamos por pedacitos, porque bueno, es la base, pero hay que hacer una integración y la integración no solo está a nivel musculoesquelético o del sistema nervioso o a nivel facial.
está aquí arriba, como tú bien lo decías. Mira, José, mucha de mi comunidad son personas que normales, comunes y corrientes, que no tienen, pero ni esto de conocimiento y quizás hasta ahorita le hemos hablado en chino. Así que vamos a tratar, pues, ahorita de pues, mostrar la otra fase como para que nos entiendan. El Sí, experto que nos acompaña el día de hoy, que es José Alejandro Riera, nos está conversando, digamos, de las implicaciones que lo que refiere al tema de la postura y la presencia de dolor. Usted que está en casa en este momento y que, por ejemplo, por el tema de la pandemia, por no salir, por darle pereza al hecho de los ejercicios, porque todo el mundo está haciendo ejercicios en línea y ya se cansó, se fastidió de ver videos o de que lo manden a comer sano. Y está experimentando esa fatiga o ese cansancio, ya sea en el cuello o en la espalda baja, en las piernas, ojo, ya está en los pies a la hora de afincar. Nuestro experto está vinculando esto a temas posturales. José Alejandro, en este caso, de la persona que está en casa y que está empezando a sentir esos dolores por, pues no sé, estar tanto tiempo en cama o estar frente al computador o con los videojuegos, pues, ¿cuáles serían las recomendaciones? Obvio, siempre va a ser como que acudan con un especialista como tú en este caso, pero para la gente que está en casa y que no tiene cómo acercarse en este tema de pandemia a claro. resolver el dolor postural. Sí, como bien lo decías, hay muchísima gente que nunca se movió antes de la pandemia y ahora están haciendo lo que no hicieron en años atrás. Sí, terrible. Ya Bueno, tengo 3 pacientes por botellones en pie, gracias. claro, claro, claro. Entonces, Okay. es un tema de que siguen llamando pacientes, que ya eran pacientes recurrentes por unas cosas, ahora llaman por otras, porque bueno, se ponen a hacer cosas que cualquier persona manda. Y como yo digo, la intención es válida, que quieras moverte, pero hay que Claro. saber verse y cada quien tiene limitaciones porque tienes una estructura que se tiene que mover de una forma u otra. Eh, recomendaciones siempre son muy individualizadas, porque una persona a lo mejor que tenga una rectificación cervical, que es la pérdida de esa curva cervical, o un exceso de curva en la zona más baja, o un problema pélvico, o un problema lumbar, no pueden ser las mismas recomendaciones, pero sabemos que la columna, como tal, la nutrición de la columna, de ese tejido, de esos discos, depende de tanto compresión como descompresión. Entonces, pasar más de 2 horas continuo sentado va a generar compresión y va a generar tensión a nivel de esa musculatura y esa musculatura a la larga, si haces un ejercicio que no está indicado para ti en este momento, va a generarte un dolor. Tenemos que entender que eh, las vértebras, la musculatura profunda, la musculatura superficial, actúa dependiendo de cómo tengamos la guía motriz, digamos, pienso que se entiende bien, en nuestro cerebro, porque tenemos un patrón de movimiento. Pero si el patrón no tenemos esa capacidad para tener un patrón positivo, todo lo que vamos a hacer va a generar una alteración. Entonces, la gente que está trabajando full sentado, pues cambiar patrones, hacer movilizaciones, simples movilizaciones. El simplemente caminar después de 1 hora estar sentado ya te nutre un poco ese tejido, relaja un poco la musculatura, aumenta la circulación. Eh, movilizaciones a nivel pélvico, estiramientos de musculatura muy tónica, como es el psoas, el diafragma, ejercicio respiratorio es lo que es más fácil indicar y que la gente puede manejarlo. Entonces, pues es una de las recomendaciones porque hacer algo global sí se pudiese hacer, pero pienso que cada quien tiene ya algo de base. Sí, el tema entonces de mantenerse en movimiento sería la premisa. O sea, si usted está mucho tiempo, 2 horas, por ejemplo, frente al computador por el tema de teletrabajo, la recomendación es que se ponga de pie, que se estire, que quizás deambule un poco por la casa, tome agua, regrese y regrese a su trabajo, ¿cierto? Sí. Me tocaste un tema que me encanta
Y es imposible que no te preguntes sobre eso. O sea, yo tengo que chupar todo lo que pueda. Tocaste el tema de la respiración. ¿Qué opina José Alejandro Riera frente a la pandemia, la capacidad vital que pueda tener las personas por la obligación digamos, del sedentarismo, porque es como un mandato, ¿no? Casi que estemos sedentarios en casa. ¿Habrá problemas, según tu visión como experto, a nivel respiratorio? ¿Habrá vinculaciones específicas? Me encanta tu cara, es un poema. ¿Habrá vinculaciones específicas con la postura? ¿Tendremos problemas, digamos, o fuertes parámetros a reprogramar una vez que se acabe todo esto? Dios mediante pronto. Sí, en realidad es algo que lo he hablado con colegas y amigos que son, aparte de fisiopsicólogos y algunos psiquiatras. Y en realidad esto tenemos que tener una mentalidad y una conciencia respecto a lo que se está viviendo importante. ¿En qué sentido? Que va a haber cambios emocionales importantísimos, porque el estar encerrado, sí o sí, donde tienes que a lo mejor trabajar o simplemente no trabajar o simplemente no producir o no saber qué viene para mañana o qué medidas se tomen mañana, pasado, es algo que te genera ansiedad, te libera una serie de hormonas y neurotransmisores Claro. que quieras o no quieras, hagas el ejercicio de relajación que hagas, vas a generar una tensión a nivel muscular. Y sabemos que hay grupos musculares que cada quien tiene un poco más débil, por decirlo de alguna forma, y es donde ahí va a atacar. Muchos van a ser la lumbar, muchos van a ser la cervical, muchos van a ser músculos lisos como son vísceras, estómago. Entonces, es muy importante tener un poco de conciencia y sabemos que esto va a pasar, pero la parte respiratoria pienso que, de hecho, se lo indico a mis pacientes, así no tengan nada respiratorio, porque todos, de alguna u otra forma, ya desde base tenemos una alteración respiratoria. O sea, una alteración Claro. respiratoria, quiero decir que sea una enfermedad, es un cambio de los patrones ventilatorios superiores e inferiores alterados que puede producirse por emociones. Yo voy por la calle y un carro me viene a atropellar y nada más ese simple gesto ya me cambia un patrón respiratorio. Claro. Por eso es que, por eso es que cambia la cara, por eso es que después de una simple emoción fuerte, a lo mejor hay un dolor en el cuello o hay un dolor en cualquier otra zona, porque hay una contracción espontánea del sistema nervioso por protección. Entonces, la respiración pienso que tiene que ser algo importantísimo que todo el mundo tiene que hacer para también relajar todo el sistema nervioso. Y es una de las vías más fáciles de llegar a tratar el sistema nervioso y a calmar un poco el dueño de todo para bajar las revoluciones y saber que, bueno, esto va a pasar y que necesitamos tener un poco de calma, porque es que el compartir con tus hijos, el compartir con tus... ya es un poco importante, interesante. Sí, claro, claro. Entonces, bueno, yo soy de las personas que piensan que esto nos va a traer consecuencias a nivel respiratorio importantes. Emocionales, familiares, Sí, económicas. también. Sí, bueno, pero es que lo veo entre mis vecinos o lo veo con las pacientes que estoy empezando a ver a nivel de consulta virtual, porque ya te dicen, no, es que me fatigo, bajo las escaleras y me fatigo, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y eso lleva una vinculación, pues digamos, con todo lo que tú estás diciendo, un tema emocional, un tema, digamos que, pues bueno, si era una persona que antes no hacía nada, como tú dices, y está tratando de hacer algo ahora porque se preocupa, pues yo creo que ese es el tema de las personas que más grave estarían dentro del aspecto. Pregunta a la gente, ¿hay una edad donde se pierde esa capacidad de moverte bien y tener buenas posturas? Sí, no. Se supone que cuando envejecemos, después de 60 años, digamos, vamos perdiendo las estructuras, sea ósea, sea ligamentosa, va perdiendo un poco su calidad, digamos, ¿no? Incluso hay estudios que desde los 20 años ya te haces un poquito viejo. Entonces, ¿qué pasa? El
comenzar antes a no llegar, esperar llegar a esa edad para que, bueno, mira, tienes una osteoporosis, ahora sí tienes que hacer ejercicio, es algo que se debería hacer antes. Porque sencillamente el ejercicio no es solo un tema estético que el 80 y pico por ciento de la gente lo ve como eso. Bueno, quiero ponerme fit, tal, bueno, voy a empezar a hacer ejercicio. No, es que moverte ya es un tema de salud física, emocional y psíquica. Si la gente se concientiza que después de hacer ejercicio, llámese como se llame, llámese la técnica que sea, cómo te sientes, te paras y te valoras cómo te sientes, lo que se genera a nivel cerebral es algo mágico. Te va a ayudar a estar más relajado, te va a ayudar a hacer mejor la digestión, te va a ayudar a respirar mejor, pero obviamente no un solo día, ni 2 días, ni solamente los fines de semana. Entonces, hay una edad, sí, pero en consulta, en estos años, tengo experiencia de que hay muchísimos cambios en adolescentes que vienen con temas posturales importantísimos y temas posturales de base, temas posturales porque nunca a lo mejor hizo un gateo en el tiempo que tuvo que hacerlo o no gateó y saltó la etapa de evolución y de una vez empezó a caminar. Entonces son cosas que Fallas parecen dentro tontas. del desarrollo psicomotor, dices. Sí, y del proceso evolutivo, porque como todo, no puedes correr si no sabes caminar. Entonces, lo mismo ocurre con el tema de la postura. Hay que ir modificando progresivamente. Hay tratamientos con pacientes con escoliosis, como decía antes, que me han llevado 6 meses y con adolescentes. Y luego de tener un pico de crecimiento, esa niña o esa adolescente a lo mejor se pierde un poco el trabajo porque hay un desarrollo de esa maduración esquelética. Entonces, es un tema interesante tocarlo y no necesitas tener una edad, porque, como te digo, tengo niños de 10 años que tienen un problema postural importante que no lo tengo, ese problema postural, con una persona de 70 años. ¿Me entiendes? Claro, varía totalmente. Tenemos que hacer un nuevo encuentro tú y yo para hablar sobre las escoliosis, porque es un tema Claro, tan, pero tan complejo de abordar y de explicar que nos podría llevar, no sé, o sea, sí, horas, horas horas. aquí, sí. Pero bueno, volviendo o retomando el tema de la postura, los niños, José Alejandro, que actualmente estamos viendo, digamos, mayor incidencia de chicos con esa cadena de flexión activa, o es decir, para que me entienda la gente que está en casita, digamos, hombros adelantados, la cabeza hacia adelante por el tema del computador, de estar allí, o sea, o quizás simplemente los videojuegos, no sé, o un tema como tú también decías, emocional, en donde el chico se siente Introvertido. sí, digamos, introvertido en clase, se siente, no sé, que de alguna manera no está encajando o que él, pues uno cuando está chamo, yo recuerdo que pues el tema de que le crecieran a uno en las mamas cuando uno era adolescente, eso era, ¡ah! O sea, entonces y uno andaba así para taparse. Y mucho de eso se está viendo hoy en día y está bien, pero bien arraigado en esas áreas que para mí son no sé, de salud pública porque Claro, estamos hablando de los chicos, de los pequeños, es decir, de nuestra próxima generación, o de nuestra generación, ¿cómo le llaman? Naciente, relevo, gracias. Ahí está Carlos allí apuntándome y jugando con la luz. Si ven la luz que va y viene, es Carlos. Pero bien, el tema es que, ¿qué opinas tú? ¿Cómo te ha visto el tema en consulta de los peques? O sea, cuéntame de eso. sí, como te digo, muchas veces llegan eh, los padres que son pacientes sí reales por alguna patología y bueno, al explicarle qué ocurre con el tema postural y tal, dice, ay, bueno, te voy a traer a mi hijo porque sí lo veo tal. Tenemos que entender que la musculatura, hablando de una estructura sola, que son muchas, pero la musculatura es una estructura que se puede acortar
y se puede alargar. Pero si mantenemos por tiempo, por día, por meses, por años ese acortamiento, ni que hagas lo que hagas, a menos que hagas un tratamiento específico y una reeducación de la postura, va a lograr cambiar ese patrón, porque el cuerpo lo adopta como un patrón, digamos, relativamente bueno, óptimo, para seguir funcionando. Hay Claro, pacientes que llegan con, digo, hablando de niños, ¿no? De peques, llegan con una cifosis, que es lo más común, un aumento de esa curva dorsal, que van encorvados hacia adelante, y nunca relacionaron eso con la vista. No porque tengan un tema visual, o sea, no que tengan, sino que hay músculos. Bueno, tengo que explicar algo antes, pero voy a terminar la idea. Hay músculos oculares que son posturales. Entonces, sí. la postura no es solamente músculos, hueso, columna. Entonces viene desde, exacto, desde la parte auditiva, desde los centros de los receptores auriculares, desde la articulación temporomandibular, desde el posicionamiento de los ojos, desde el patrón masticatorio y así a pelvis, a pie. Entonces, mucha gente, y aquí hay un tema de podología importante y muchas veces quieren arreglarlo todo con los pies. Yo digo, está bien, no es que no tenga una influencia, pero a lo mejor este paciente de momento no, porque es algo muy global. La postura no es solamente el estar encorvado, no es solamente un tema que yo estiro un músculo y se acabó. No, tengo que integrar los movimientos porque para su cerebro, para su patrón postural de ese paciente, esta postura es la que tiene menos gasto energético. Entonces, si yo tengo menos gasto energético, esa es la postura más cómoda. Y Entonces, ahí voy con nunca... el cuento, escúchame, ahí Sí, voy con el cuento del tema de que uno indica, por favor, pues en la mañana, como a manera de reprogramar, vete a la pared, o sea, coloca los hombros pegaditos, la cabeza, mira al frente, el abdomen adentro, respira lentamente y luego despégate de la pared y camina, ¿no? Como para hacer reprogramación y ellos te sí, dicen, venga, pero es que me duele más. O sea, me claro, duele más hacer lo que usted me está indicando para mejorar la postura que seguir como voy. Y eso es súper importante, sobre todo en el caso de los niños, porque es que, por ejemplo, mi bebé tiene 7 años, ella tiene una anteversión femoral de la pierna izquierda, por ejemplo. Y pues obviamente Alana es muy alta y está dándole una pequeña disparidad, si se quiere, como de 0.5, 0.8 ya se le ha medido, de miembros inferiores, pero porque pues obviamente, como tú lo dices, fisiológicamente está en una etapa de crecimiento y puede que un núcleo tenga mayor estimulación que otra. Frente a este tipo de cosas, uno siempre indica estiramientos básicos, cargas axiales, es decir, que brinquen una piernita, en las dos, o sea, como para que la gente me entienda, Alejandro. sí, sí, sí. Y y bueno, nada, le queda el tema del dolor. Cuando yo la mando a estirar, y es una niña de 7 años, obviamente tiene que hacer caso a mamá, pero cuando yo la mando a estirar, lo que te dicen es, mamá, es que me duele más. O sea, me está doliendo más. O sea, y eso también lo digo con el tema de la postura, que hace poco en las redes estábamos jugando y muchísima gente comentaba porque veían a Carlos diciendo que cada vez que yo lo toco para tratar de solventar un problema, a él le duele más, ¿no? Claro. Y empezó la disyuntiva de, no, pero es que el hombro le duele más es porque usted le hace tratamiento. Y yo le decía, claro, es que yo debo desparasitar un montón de tensiones lesivas y yo debo reprogramar lo que tú decías, digamos algo que está seteado a nivel central. Es Eh, que eh, todo lo bueno de primera intención no es aceptado. Eso está muy bueno. Sí, Me encantó eso. es así, Es decir, porque lo que debería ser no es lo que siempre nos va a gustar. Pasa que ahora con este tema de cuarentena voy con una filosofía y estudiando otros libros que están sacándome un poco de lo que es fisioterapia, pero una filosofía muy, muy bonita. Y es así, o sea, no todo lo que nos beneficia nos va a gustar de primera intención. Tenemos que ir dándonos cuenta y aceptar que sí es el camino a seguir para mejorar.
yo se los digo a mis pacientes, ¿sabes? Porque muchas veces llegan y les digo, mira, este proceso que tú tienes en 24, 48 horas te va a generar un poco más de dolor, pero tranquilo, no tengas miedo, no hagas cosas, no tomes nada, no vayas al médico, por favor, espérate que esto va a pasar. Y muchas veces te llaman desesperado. No, pero dale 24 horas, faltan todavía 12 horas y después hay un cambio. Me Claro, y ahí decía es donde el se viene lo perdón. bueno, es así. Sí, Mira, preguntas, Pablo Gabriel pregunta, ¿es posible reeducar una mala postura de fortalecida por trabajos en un gimnasio? Creo que debe ser por tema fortale- restricción, sí, o sea, o en el caso de hipertrofia quizás haya limitación de amplitud de movimiento. Creo que es más Sí, o menos lo que sí. el chico quiere acotar. Gracias, Pablo, por la pregunta. Sí, en realidad sí. Como venía hablando, la musculatura, el tejido facial, pues por suerte, incluso ligamentos, por suerte, pueden ser modificables. No es como un hueso que ya es algo rígido, incluso el hueso se puede modificar con el tiempo, pero la musculatura, el tejido facial, se puede modificar porque tiene una capacidad contráctil y de distensibilidad. Entonces, sí se puede. ¿Qué pasa? Como decías tú, si es por una hipertrofia, es un poco más complejo trabajar porque en el caso de la hipertrofia o en los gimnasios no se trabaja el cuerpo por cadenas, se trabaja por musculatura Aislado. aislada. Entonces, claro, al trabajar aislado puedes generar compensaciones. Compensaciones son adaptaciones que hace el cuerpo para seguir funcionando. Mal, pero seguir funcionando. Entonces, casi siempre mal, pero seguir funcionando, que es digamos, valga la redundancia, funciones que tiene el cuerpo. Yo me adapto, Claro. pero sigo. Muchas veces nos llegan pacientes con una postura lateralizada, producto del dolor, pero ellos están funcionando igual. De hecho, ahí en el Instagram hay una imagen que tengo de un paciente con una escoliosis postural impresionante y después de los tratamientos el cambio. Y mucha gente dice, no, eso es maquillaje que le Photoshop, echaste. sí. Sí. Pero sí se puede, Mi- claro que sí se puede. Anabel coloca, se requiere entonces de un cerebro elástico. Eso me Sí, gusta. el cerebro puede reentrenarse. De hecho, hay estudios eh, que demuestran, son muy pocos, en francés que lo he conseguido, que demuestran que simplemente visualizando una buena postura o visualizando disminución del dolor, puedes trabajar el dolor. Suena algo esotérico y yo lo creí. Sí, 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 porque yo me inclino más hacia lo científico, pero este tipo de cosas sirven y obviamente no va a servir para todo el mundo, depende de tu capacidad visual que tengas. Pero todo lo que tú visualices lo puedes obtener y gracias a la plasticidad del cerebro. Mira, fíjate que eso que mencionas es bien importante. La gente que cuando uno les habla de postura o de vinculación sobre la postura, el cerebro, las vísceras, digamos la información de su cuerpo, cuando tú le dices a alguien, venga, te duele el hombro derecho porque tienes una gastritis desde hace 3 años, o cosas como esas, la O, o, gente o, tomas realmente para, cree. o tomas paracetamol de hace 4. Por ejemplo, la gente cree realmente que uno está hablando de cosas raras, de brujería, de imposición de manos o de no sé qué cosas más, ¿no? Y es súper importante eso que comentas, porque mientras más quizás, o sea, mientras más uno se adentra a estudiar, a entender, digamos, o sea, yo siempre le digo a mis estudiantes que lo que uno intenta hacer, ya seguramente hay alguien en el mundo Sí, que lo ha hecho 3 veces mejor y lo tiene guardado en una gaveta. Palabras de un grande de los negocios a nivel mundial, el presidente de Front Consulting International, él dice, todos los negocios están inventados, solo hay que buscarlos. Y bueno, y como nosotros estamos perennemente buscando información, me da mucha risa porque tú acabas de hablar sobre algo que estás leyendo que no tiene nada que ver con fisioterapia, pues yo estoy leyendo sobre probiótica, mucho menos debería tener sobre fisioterapia. buenísimo. Eh, eh, eh,
pero tú ves la vinculación y empiezas a atar cabos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es elástico, ¿Mm? ¿sí? Absolutamente todo lleva a lo otro, ¿no? Y eso no es brujería. O sea, el tema No, de no. poder Es tratar. que lo interesante de esto es que si tú estudias la anatomía, la fisiología, como lo he dicho en estos días pasados, es la misma para todos los especialistas en todas las ramas de ciencias de la salud. El tema es con la lupa cómo lo mires, porque si yo veo la anatomía y la fisiología y el sistema nervioso como un neurólogo, no va a ser nunca igual como el de un cardiólogo. No quiere decir que uno sea mejor o peor que otro, no, no, no tiene nada que ver, sino que la visión va más por ahí porque, bueno, es tu especialidad. Por suerte, en fisioterapia y todo lo que hemos estudiado, interrelacionamos cosas y lo interesante también es compartirlo con especialistas, porque uno muchas veces, y lo digo porque me está escuchando una gran amiga de terapias energéticas de Panamá, Vanessa, con ella he aprendido a interrelacionar muchísimas cosas y para mí ha sido una suerte trabajar con ella las veces, los años que estuve allá, porque muchos pacientes le llegaban con sintomatologías donde yo trabajaba la parte estructural, por decirlo de una forma, ella lo trabajaba bajo la bioenergética, que es súper interesante, te empujo para que leas un poco. Seguro que sí. Ahí está Y Franquinésico, un abrazo para Franquinésico, que no sé si nos está viendo, pero él ya lleva rato empujándome para ese lado. Él bueno, también colega. y ella trabaja con muchas otras áreas y es interesantísimo cómo el paciente evoluciona con ambos tratamientos y la diferencia de trabajar sin uno de esos tratamientos, tanto por las estadísticas que ella llevó en ese tiempo como las que yo realicé. Entonces, es un ente complejísimo que hay que saber de todo un poco para tratar también de canalizar muchas veces al paciente. Y ahí vamos con el tema de lo importante que es el abordaje multidisciplinar, ¿no? O sea, parece mentira, pero hasta dentro de nuestra carrera, que es una carrera que trata de manera muy integral, y que no tiene especialidades como tal a nivel mundial, o sea, no las tiene todavía en muchos países. Pero fíjate lo que tú has dicho, ¿no? Ella maneja toda la parte bioenergética, imagino que trabaja, no lo sé, estoy lanzando, como diría un gran amigo, cocosetes a la luna, pero debe estar trabajando con todo lo que es el sistema nervioso central, digamos, con lo que es pues la carga eléctrica del cuerpo, con respecto a pues el fisio que trabaja más bien la estructura de, digamos, disposición de su columna, la pisada, la distribución de cargas, el peso, la acción de la gravedad, o sea, las limitaciones que pueda representar. No, me parece súper idóneo y le recomiendo a todo el mundo siempre el hecho de poder tener varios ojos especialistas sobre él, sobre todo en los casos que son complicados. Bueno, yo ahorita estoy en Colombia y parezco, creo que es un estigma que tengo desde hace muchos años, el hecho de que todos los casos críticos llegan a mí, todos, ¿Ven? todas Eso es lo las, interesante. to- Eso es muy bueno. todas esas cosas que nadie puede resolver Eso. y que todo el mundo me decía, venga, pero es que usted está loca porque va a estudiar nutrición si usted es fisioterapeuta. O sea, bueno, todas esas cosas locas que la gente dice, me duele aquí, en la mañana me duelen los brazos, después las manos, pero entonces si muevo el cuello me duele aquí y si abro la boca se me cierra un ojo y nadie le da conclusión a eso y piensan, bueno, vuelvo y te repito, el tema de la brujería, no sé, es que esta doctora es medio bruja y todo lo demás, pero y que tú has podido explicar de manera correcta. Sí, estamos hablando de que todo lleva vinculación, todo está interrelacionado, y ahí nos podemos pasar horas y horas con el tema, pero quiero saber tu opinión. La fascia, la Mm. gran amiga de todos y la culpable también de todos hoy en día, ¿no? Hay muchísimos especialistas hablando sobre la fascia, como la peor y como la mejor. José Alejandro, dentro de tus tratamientos, ¿es la fascia uno de los principales actores? O sea, ¿qué opinas sobre la gente y estos tratamientos que se están usando hoy en día para la fascia?
Sí, particularmente la fascia es una de las cosas que también estudio de diferentes autores, de Stecco, de Pilat, Por bueno, de eso toqué muchos. el tema, porque sé que eres buenísimo en esto. De hecho, me formé con Pilat hace muchos años en Caracas, en Venezuela, y como él lo demuestra, y bueno, cada quien dentro de su marco de investigación, pues lo demuestra y lo aplica diferente, te nutre, ¿no? Entonces, sí, la fascia para mí tiene una importancia, pero dependiendo del perfil del paciente, porque obviamente la fascia está involucrada en la postura, ¿no? Porque hay muchísimas retracciones y la fascia, como bien sabemos, si alguien lee un poquitín de fascia, va a saber que tiene una íntima relación. De hecho, escribí un artículo hace unos días, una íntima relación con las emociones. Pero no todo el mundo es un paciente para trabajarle la fascia hasta que no sepas y quieras, sobre todo eso, quieras en, enfrentar tus emociones. Porque, por ejemplo, muchas veces pacientes, hace poquito tiempo una paciente atendí y haciendo un trabajo, yo ni siquiera quería trabajar la fascia, sino que el cuerpo, pues, sí quería y bueno, yo le facilité un poco el camino. Y la paciente empieza a llorar y le pregunto, ¿es por dolor? No, no tengo dolor, pero tengo recuerdos, pues, desde niña con mi padre y bueno, un poco más allá. Y bueno, ok, empiezo a seguir ayudando a la fascia a liberarse, que bueno, la gente lo ve así como algo, digo, esotérico y tal, pero simplemente es un tejido que envuelve todos los sistemas del cuerpo, que muchas veces hay tensiones, como decir una camisa que esté arrugada y la quieras estirar, pero la tienes que estirar de una forma para que libere la causa. Entonces, bueno, ella empezó a relacionar cosas y a llorar y tal, se calmó, mejoró, y el dolor, yo no había comenzado ni siquiera a tratar el dolor como tal. Y ya con esto me decía, mira, me siento que peso 10 kilos menos, me siento que puedo correr, o sea, siento una energía, siento un cambio, pero esas emociones, ella después tuve que canalizarlo y derivarla directamente para alguien que sí sepa tratar eso, porque ya que afloró, por decirlo de alguna forma, hay que canalizarlo. Si no, va a traer muchísimas más retracciones a la larga. De hecho, ella tuvo 2 días que estaba bien, pero a la vez no tan bien emocionalmente, no la parte física ya. Entonces, al entrar por un canal donde pudiesen regularizarla y ayudarla, que no sé, no soy yo porque no soy especialista en eso, no podemos ser en todo, Claro. pues me dice, mira, de verdad voy súper bien, hablamos hace días, voy súper bien, de verdad el cuello ya no me tensa, de verdad puedo dormir mucho mejor, puedo dormir 7 horas, que dormía 4 o 5, pues hay muchas cosas que la fascia envuelve y que son netamente necesarias. Obviamente, como te digo, no todos los pacientes son para afrontar este tipo de cosas porque, como hablamos antes, nadie les gusta pasar por una etapa angustia o recordar cosas del pasado que te llevaron a lo mejor a estar así. Bien, para la gente que se está conectando, seguimos entonces conversando con José Alejandro Riera. Es una persona a quien yo admiro muchísimo. Igualmente. Gracias, es un colega excepcional. Estamos hablando de postura. Mira, por aquí Denida lo dice, creo que yo necesito eso. Y pone una carita ahí como de ¡ah! Susto, ¿no? Y luego coloca, nunca lo había escuchado, pero finalmente los males del cuerpo son eco de nuestras emociones. Tal cual. Uh -huh. Fíjate, ahí alguien pregunta, ¿qué es eso de la fascia? No sé ni siquiera cómo escribirlo. Fascia, te faltó solo la S. Bueno, Sí, es un entre A y tejido, C. sí, es un tejido conjuntivo, es un tejido que, para ponerlo fácil, cuando vas a la carnicería Sí, y mejor. la carne tiene un tejido blanquito, una pielcita blanquita que está como por debajo del músculo o por encima, dependiendo del ángulo, claro. Ese tejido que es muy finito, transparente, así como una tela de araña, pues esa es la fascia. Pero imagínate eso que te envuelva todo el cuerpo, desde cráneo hasta todo el cuerpo, vísceras, o sea, órganos, músculo.
que te envuelva todo. arterias, vasos, o sea, paquetes vasculonerviosos, o sea, absolutamente todo. Usted va levantando y consigue piel, fascia, otra capa de piel, fascia, músculo, fascia, o sea, abres el músculo, fascia, o sea, en No sé donde si, quiera que usted vea. no sé si esta persona alguna vez ha buceado, o sea, te ha puesto el traje de buzo, más o menos es un Sí. traje de buzo. Yo se lo explico a mis pacientes así, es un traje de buzo, pero 2 tallas menos si está alterado. Entonces imagínate cómo te Uh, puedes mover tú bien con un traje de buzo que ya es fijo, y aparte para moverte. Y de paso 2 tallas menos. Por ende te va a traer excelente problemas a lo explicación. mejor a distancia, te va a traer muchos problemas o inclusive un problema. De hecho, siempre hago esta información de que muchas pacientes me llegan 2, 3, 4, 5 años después de una epidural, que es la anestesia que colocan a nivel de la columna para bloquear pues esos nervios y que no duela en una cesárea. Muchas veces llegan pacientes con un dolor lumbar y resulta que valorando es la retracción de esa fascia, de ese sistema nervioso, que es una dura madre, que es la capa más externa de la médula, que está retraída y te genera dolor y te genera una cierta modificación incluso a nivel visceral, del útero, ovario, vejiga. Entonces, Es bueno, la así. fascia es muy importante de tratar y de valorar, por supuesto. Por eso al inicio de la conversación del tema de la fascia decía yo que era la dueña de todo, pero también la culpable de absolutamente todo. Lamentable, sí. El doctor Oscar Yepes desde España también saludando, es un duro de la neurología, un gran amigo. Por Saludos. allí Andrés Villán también, Mayavío coloca excelente tema, gracias. El chico ha puesto, wow, hay gente que sufre de dolor crónico, tal vez tenga todo esto inflamado. Sí, ciertamente. Y ahí por ahí me puedo ir yo y pasar horas diciéndote que la alimentación lleva una no sé, influye proporcionalmente a que estos tejidos generen algo que se llaman procesos inflamatorios randomizados, sobre todo en presencia del pan, de la pasta, de la papa, del arroz, del plátano, pero bueno, ese no es el tema de hoy. To- Todos los refinados, sí. Sí, sí, ciertamente, todo lo que es de alto Por índice ahí hay otra glucémico. pregunta. Voy, solo hasta muy reciente estoy escuchando acerca de esto, siendo algo tan importante, no me explico por qué los terapeutas usualmente no lo consideran, ¿por qué es algo tan nuevo? No, realmente no. Cuéntanos, Alejandro. No, en realidad, pues, cada quien, pues, tiene un gusto por técnicas, por investigar, no todo el mundo tiene que saber lo que sabe todo el mundo. Yo mi consulta la tengo ubicada y hay 5 clínicas más de fisioterapeutas con diferentes formaciones y pues como dije de inicio, cada quien trabaja con las herramientas que mejor le parezcan. Pero bueno, que sepan o Pero no es sepan. algo que se aprende en la universidad, porque bueno, de un Sí, tiempo lo para que acá, a ver, hay pasa como que es una un tema. generación para acá Uh-huh. que logra ver en terapia manual, digamos, temas de tratamientos de fascia, o sea, al menos las inducciones miofasciales simples, de manos cruzadas y ese tipo de técnicas. Quizás Sí, hay lo colegas de hablaba, la vieja escuela que no. pero lo hablaba Pe- con un colega hace unos días, que le gusta dar en investigaciones, y me dice que la fascia, por más que sí es un tema conocido, cuesta mucho el abordaje, tanto de valoración y de tratamiento, porque como te decía, no es en ese para todo el sentido, sí. mundo. Entonces, claro, al costar algo tanto, o sea, costar quiero decir que necesitas practicarlo como cualquier técnica, miles y millones de veces y equivocarte y y volver al libro y volver a aplicarlo y así estar constantemente. Y bueno, hay gente que prefiere irse a lo que es más convencional, a lo que pues a lo mejor le va bien en su técnica y bueno, y si le va bien, pues bienvenido sea. Así que Bueno, sí, no, y además que sería un tema súper, ese sería para otro, otro live, ¿no? Porque también el tema a nivel de sistemas de salud. sí, Pues yo estoy en Colombia y acá obligan a la gente a tratar a 5 personas por hora, o sea, al fisioterapeuta. no ¿Cómo creas puedes que, tú no recibir? creas que en Europa no pasa.
No creas que en Europa. Cómo puedes tú hacer algo? ¿Cómo puedes tú valorar? Bueno, a los médicos los obligan a evaluar en 20 minutos. En 20 minutos ellos tienen que lanzar ya un diagnóstico. Yo no sé tú, pero a mí me toca al menos 45 minutos y muy probablemente siga yo y me extienda allí tomando datos, pues porque el cuerpo, no sé, puede sufrir alteraciones de todo. Entonces, quizás también el tema del sistema de salud, yo siempre disculpo mucho a los colegas por eso. O sea, si te obligan a colocar calor, frío y corriente, ni modo, Sí, te toca abrirte el sistema, como lo pero hemos hecho tú y yo, o te toca eso. meterte al sistema para que puedas comer, ¿no? Por eso te decía, pero es que yo por suerte, digo por suerte, me arriesgué porque estuve trabajando 2 días en el Seguro Social y por suerte tomé la decisión y no seguí, porque yo no puedo Yo estar en creo contra del sistema y estar dentro del sistema. Yo creo, sinceramente, desde el fondo de mi corazón, que no fue un tema de suerte, querido. O sea, ya son muchos años escuchándote dar tumbos por diferentes naciones, ¿sí? Como para que a esta altura ya una persona que ha estudiado tanto como tú quiera estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo. No, no es Sí, coherente, obviamente. por eso. La fascia tiene que ver con la artritis, preguntan. Pasa que la artritis sí tiene que ver en una fase, pero no lo es todo. Es un porcentaje relativamente bajo. La artritis tiene que ver mucho, bueno, por los cambios en el sistema inmunológico, pero es mucho más alimenticio que otra cosa. Lo que hablaba de él es mucho más un tema de esfera, ¿cómo se llama? De De bacterias, nutrición, de sí. microbiota, de microbiota Total. a nivel intestinal. Un desorden que puede, hay muchos tipos de desórdenes de la microbiota, es más a ese nivel que modifica el sistema inmunológico y el sistema inmunológico da la inflamación que puede dar. Es más a nivel de la microbiota. Pero ciertamente hay tratamientos digamos, de abordaje, José Alejandro, sobre la fascia en estas etapas que tú estás diciendo, ¿no? Sí, claro, siempre el tratamiento puede ir básicamente a trabajar el dolor o la movilidad, a ganar movilidad. Lo importante es saber cuáles son las principales causas, porque si yo tengo un 70% que la causa viene de la microbiota, pues yo preferiría, antes que seguir trabajando la fascia, que seguro sí, trabajar la microbiota porque es un porcentaje mayor, pero no Claro. por nada más. Sí, esa es la famosa historia de la gotera en tu consultorio y el agua abajo. Si yo limpio el agua, tranco la puerta, regreso al día siguiente, voy a continuar viendo el pozo de agua, puesto que la gotera no lo he resuelto. Muy bien Exactamente. dicho. Entonces, es más así. Corporal Pilates dice, en Argentina pasa igual. Sí, Vanessa Castillo coloca, bueno, dando tumbos no creo que sería precisamente. Creo que han ido sembrando semilla por diferentes sí, lugares. Bueno, uno dice ya, dando tumbos porque, no sé, ya, no pasa nada. uno anda Decir como el por, nombre, claro. sí, pues, Se no entendió, se sé, entendió. Se entendió. uno anda como que, bueno, llegué aquí, me gustó, no me gustó, me siento bien, no me siento bien, creo que me van a matar, me voy, de Y ahí así le va al otro. seguiremos. Y así seguiremos. Seguramente. Ya puso la muchacha, entiendo el tema de la fascia y la artritis. Para los que Sí, se van conectando, mira que se ha movido mucho. José Alejandro Riera nos acompaña desde España hablando sobre la postura y nos hemos ido un poco a todo lo que ha sí. interrelacionado la postura, cerebros elásticos, la fascia, adaptaciones fisiológicas de crecimiento, bueno, hemos hablado de todo. Aquí coloca Andrés Villán, mira como yo para ver, ve porque no tengo lentes. Coloca, soy estudiante de fisioterapia, ya casi terminando, pero no vemos técnicas de liberación miofacial o técnicas manuales. Hola, no me digan que se ha caído la web. No puede ser, por Dios. ¿Por qué? José, ¿me escuchas? Bueno, esto ha sido un sabotaje y ya nos están avisando que nos falta
un minuto, podemos invitarlo rápidamente para que se pueda despedir. En este minuto 40 y tanto que queda, fíjate, estudiante de fisioterapia terminando, pero no vemos técnicas de liberación miofacial. E igual ya nos están avisando que nos queda un minuto. José, Ya. quiero darte la oportunidad de que te despidas de mi comunidad. Anda. No, muchísimas gracias por la invitación. Para mí ha sido un gusto, como siempre, hablar con una gran colega que está haciendo muchísimos aportes allá en Colombia y sembrando la semillita. Así que gracias a todos por estar conectados. Mira, para mí un honor increíble tenerte acá. La verdad, siempre lo he dicho, tenemos un amigo en común que es Íñigo. Y yo siempre le he dicho a Íñigo, no, pero es que José Alejandro, wow, no, es que José Alejandro habla y wow, o sea, sabes, o sea, para mí ha sido eh, una de las personas que me ha enseñado que la terquedad tiene muchos frutos buenos, ¿sí? Yo te Y voy a aquí mandar los vamos. libros. Te voy a mandar los libros. Sí, buenísimo. Yo veo cómo puedo hacer para enviarte el de probiótica que te va a encantar ahorita que tocaste todo ese tema. Seguro, seguro, Un seguro. abrazo gigante, bendiciones a la familia y gracias por Igual, conectarte. un beso. Chao, chao. Bye, bye.